La verdad, volver después de tanto tiempo en el medio idol es algo que había pensado varias veces, pero que no se había llegado a concretar. Yo audicioné y con dos canciones que la verdad a la fecha una de ellas no la puedo escuchar y hasta que me invitaron y después me invitaron a ser parte del programa, entonces la verdad fue algo muy especial a la fecha. La verdad, volver después de tanto tiempo en el medio idol es algo que había pensado varias veces, pero que no se había llegado a concretar. Lo había platicado también varias veces sobre querer volver como solista, pero igual no había hallado a lo mejor la motivación o la manera, porque digo, a final de cuentas son demasiadas cosas que se tienen que ver, no nada más, a lo mejor qué coreografía, sino qué vestuario, en qué tipo de eventos te vas a presentar, cuáles son tus recursos. La verdad es que es algo que a lo mejor cuando era adolescente no lo pensaba tanto. Entonces, me gusta volver, pero a lo mejor de repente veo todo el reto que es y aunque me emociona, la verdad es que a veces también pienso, "Ay, voy a poder", y por ese pensamiento muchas veces yo me terminaba como desanimando yo sola porque decía, no, no, a lo mejor y no la armo yo sola. Mi audición, la primera, bueno, la primera y única audición que he tenido fue en octubre del 2014, porque yo tenía 13 años. Yo audicioné y con dos canciones que la verdad a la fecha una de ellas no la puedo escuchar como a mí me gustaría. A lo mejor sí, pero me vienen recuerdos y es como de que no quiero volver a bailar esa coreografía, la verdad. No la hice del lugar, no fue como en un estudio ni nada de eso. Fue en un parque que si no me recuerdo es el parque de Popotla. No sé si así se llame, no sé si así se llame, pero sí es un deportivo, un parquecito que está cerca del metro Popotla. Las primeras veces que yo venía aquí, fueron muy poco el tiempo que fue rutinario. O sea, fueron como, no sé, como alrededor de un mes o mes y medio que fue rutinario venir hasta acá. Y la verdad es que estaba muy nerviosa. La primera vez que yo audicioné, recuerdo haber llegado desde todo lo que es el sendero hacia acá. Estaba muy nerviosa porque aparte fue como una audición idol. Yo siempre digo que hice toda mi fantasía idol. Y ahí fue donde me citaron y yo bailé esa ocasión Tiki Boom, que era de lo más nuevito que tenía Morning en ese momento. Canté Love Machine, pero a lo mejor para la decepción de todo el fandom fue la Love Machine, la versión update. Sí, recuerdo haber llegado todo este sendero hasta por allá. Y después, como a la, ¿qué sería? Como a la media hora llegaron las personas que me iban a audicionar. O es que yo siempre venía así. Yo siempre venía así como... Yo siempre he dicho que mi estilo es muy de vagabundo. Porque nunca he tenido como un estilo en sí. Siempre he tenido como mis pantalones bien grandotes. Y soy de playerotas. O sea, lo que más me gusta en esta vida son las playerotas. Y realmente aquí en el parque nunca llegué a hacer recorridos porque pues es que vine muy pocas veces, o sea, a final de cuentas. Y aparte nada más ensayaba en ese pedacillo en ese pedacillo de escenario que había. Y nunca llegamos a tener un evento aquí. Yo creo que hubiera estado padre. Hubiera estado padre hacer un eventillo por aquí. Porque está bonito o sea, está bonito y grande ahí. La cuestión es dónde pones el sonido y las bocinas y todo eso, ¿no? Pero son detalles. Detalles. Mi camino al predebut y al debut a lo mejor no lo puedo contar en todo el contexto porque pasaron muchísimas cosas y a lo mejor eh, sería como darle muchas vueltas a la historia. Pero el proyecto de Neki surge alrededor de, ¿qué sería? Como de noviembre, diciembre más o menos, que fue cuando ya nos reunimos como todas las chicas que formamos parte de la primera alineación, por así decirlo, de la primera generación. Y todos los preparativos se llevaron a cabo sí entre diciembre y enero, porque en enero hicimos un predebut en un evento de Magicaloid. Y fue un evento muy lindo, pero casi no recuerdo cosas porque estaba muy nerviosa. Y ese tracklist le guardo mucho cariño porque fue uno de los más difíciles para mí. No porque fuera difícil de paso, sino porque en serio yo era una persona muy introvertida. Y creo que
aunque en ese momento no había tantos videos, o sea, me refiero a que no hacíamos tanto contenido para redes como para grabar siempre 24/7 lo que hacíamos. Sí se nota mucho, o sea, en los videos de aquel entonces se notaba mucho como que mi incomodidad y mi introversión, pero aunque se veía mi cara como de que no me agradaba, la verdad es que me la pasaba muy bien. Creo que conforme más avanza el tiempo, más me dan, no sé, o sea, a veces nostalgia de cómo era ir a los ensayos y demás. Porque yo recuerdo que siempre estaba muy nerviosa, o sea, como ya lo he platicado antes, el trayecto de el metro que tenía que agarrar para llegar a los ensayos, tanto cuando iba al deportivo como cuando ya iba a la biblioteca. Eh, Estaba yo siempre muy nerviosa y recuerdo que siempre mi pensamiento era de no querer llegar, pero no porque me trataran mal, sino porque tenía como mucho nervio o miedo de cometer como errores, ¿no? Y digo, y siempre los cometía. O sea, siempre cometía yo errores, pero poco a poco fui como sabiendo manejar esos nervios, más porque, digo, se sabe que yo no soy, yo no considero como una habilidad, tampoco como algo que me guste realmente el baile, me gusta bailar como lo que es Idol, Hello Project y todo eso, pero realmente no lo considero como una habilidad o algo que especialmente me guste hacer. Realmente cantar, bailar, todas esas cualidades como artísticas jamás han formado como parte de mi ser. Y decía, ay, ojalá no batallen tanto conmigo. Y conforme más pasa el tiempo, me da ternura a lo mejor esa parte de mí, que en ese momento así era, o sea, era muy retraída, era muy tímida, eh, y realmente me daba mucha pena incluso reírme. Nunca quedamos bien. El primer ensayo, curiosamente, el primer ensayo que yo hice aquí fue un 18 de enero, que para quien sepa y para quien no, es el día de mi cumpleaños. Fue el primer ensayo que tuvimos oficialmente como en X, se puede decir, el grupo, único grupo en el que he estado, y fue muy bonito, la verdad, y siempre estuvimos como en esta parte de lo que es la biblioteca. Antes sí se podía cerrar la puerta, ahorita creo que ya no, según yo, lo que yo sé ya no, pero siempre fue como el lugar donde hacíamos nuestros ensayos. Realmente nunca llegamos a venir aquí a las jardineras, pero está bonito, o sea, yo digo que está bonito y me gustaba mucho venir por aquí. En ese momento, en nuestra pre-debut, la idea era sacar Adam to Eve No Dilemma de las Kyoto. La cuestión fue que yo nunca me lo aprendí, porque en ese entonces parecía una tabla, una roca bailando, entonces era como de que no, o sea, mejor ya no sacamos esa. Entonces fue una que, de hecho hay videos por ahí, a lo mejor y por ahí los pongo porque esos videos los grabé yo y nunca se los pasé, pero sí se llegó a ensayar, no conmigo, pero sí se llegó a ensayar. Y sobre todo recuerdo mucho que me pusieron como lo que era el delineador, me pusieron como un labial, no, creo que no era súper rojo así intenso, o sea, era un color más clarito, y me enchinaron un poquito las pestañas. Y yo recuerdo que era una sensación tan extraña, o sea, ahorita, porque ya me he acostumbrado, no es como que sienta el maquillaje realmente, pero en ese entonces sentía como hasta el ojo pesado, o sea, como si no lo pudiera abrir bien. Entonces era muy gracioso porque creo que a lo mejor no se notaba tanto esa mi incomodidad, pero sí era como que yo sentía los ojos súper pesados, de enero hasta abril. Que ya como que yo agarré la motivación de empezar a maquillarme un poquito más, pero era, o sea, seguía siendo algo muy básico, o sea, como que yo en ese periodo de tiempo no me gustó delinearme el ojo, así que lo que yo hacía era solo enchinarme las pestañas un poquito. Sí utilicé como un labial, bueno, un labial que era como más como bálsamo, porque era un rosita, pero muy, muy levecito, o sea, apenas si se notaba que me había puesto maquillaje. Y de ahí yo creo que fue como poquito a poco, pero sí me tardé bastante en arriesgarme a ponerme el delineado, a empezar a ponerme sombras, a que se me notara más el rímel, por ejemplo. Sí tuve mi temporada en la que me ponía una base súper blanca en la cara, pero no usaba o no me arriesgaba tanto a las sombras. Eso ya fue después, o sea, ya fue cuando volví como todas estas ondas de las redes sociales y así, pero realmente antes no había experimentado con colores como el azul, como el naranja, como súper fosforescente, no.
el verde, ¿qué otros? Como un rosa mexicano. O sea, jamás se me había ocurrido ponerme a mí rosa, por ejemplo. Tú solo sirves para ser bonita y sonreír. Eres una tonta y muy manipulable. No escuches eso jamás, pues no es tuyo de verdad. Date cuenta de la verdad, escapa ya. Pero sigues atrapada esperando hasta que llegue ese mensaje y vuelvas otra vez. Yo estaba de verdad muy casada con todo el concepto idol. Tomaba muy en serio lo de cuidar una imagen, no, ¿cómo decirlo? No hacer comentarios a lo mejor tan bruscos, porque era algo que no iba como de acuerdo a mi imagen, según yo. Una cosa es mi vida personal, mi vida personal, y otra cosa pues la vida del dance cover, ¿no? Me gustó el nombre de Yuko, pero con unos kanjis en específico. Tenía 2 kanjis que era como un niño sonriente o niña sonriente. Ese era el significado con las kanjis que yo lo había elegido en ese momento. Y era justamente porque yo dije, yo quiero un nombre que signifique algo para mí, que sea como una meta o algo que quiera yo proyectar a lo mejor, algo con significado. Y era porque era algo que me costaba mucho como proyectar. O sea, ya he dicho que era muy tímida, entonces esa parte en el escenario me costaba muchísimo. Yo recuerdo que en cuanto yo me subía al escenario, como que se me borraba todo lo que tenía enfrente. O sea, no captaba miradas, no captaba rostros, no captaba, o sea, nada de lo que pasara como abajo del escenario lo podía recordar o lo podía como cachar en el momento. Me bloqueaba, o sea, yo bailaba y recordaba los pasos y así, pero realmente no estaba tan consciente de lo que pasaba enfrente. Y decidirme salir del dance cover, la verdad es que no fue una decisión sencilla. Yo tenía toda la intención de regresar, pero estaba en un momento en el que en mi vida personal estaban pasando muchísimas cosas, tenía como mucha inestabilidad. Y también como que ya no me sentía tan capaz de hacer ciertas cosas. Sabía que estaba mejorando, que todavía me faltaba muchísimo, pero de repente como que se me movía el piso horrible. O sea, yo llegó un momento en el que me subía como a mi tablita, a mi ladrillo y me volaba. Y eso ya a mí ya no me gustaba. Ya no me gustaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Entonces, después de como de mucho análisis, la verdad es que preferí salirme. Bajo la promesa de volver, porque en ese momento mi intención sí era volver de como todo este mundito del dance cover. Y al final tomé la decisión de no volver después como de 1.5 o 2 años, porque pasaron varias cosas y la verdad es que como varias decisiones que yo tomé en ese momento, no es que me hicieran sentir bien, sino que fue como una cadenita, se podría decir, de cosas que yo hacía, que yo pensaba que a lo mejor me iban a hacer sentir bien y que terminaron siendo peor y muchas cosas. Digamos que hay un gran paréntesis por ahí. Recuerdo que yo dije como de no, ya aquí llegó esto, voy a romper todos los lazos que tenga con el dance cover ya, o sea que fue como que lo último. Yo tenía una cuenta de Yuko, yo tenía en Instagram y tenía en Facebook, pero el punto es que yo me desaparecí totalmente del internet. O sea, esa cuenta recuerdo que la borré, porque era la que más usaba, por lo menos. Instagram era de lo que más usaba yo en ese momento también. La eliminé junto con Facebook, junto con todo lo que me recordara que yo estuve en el dance cover. Cuando yo me alejé de todo el dance cover fue como un cortazo total. Ya lo he dicho creo que varias veces, tanto en mi perfil de Instagram como en el programa de Jaro Podcast lo he expresado muchísimas veces. Dejé de tener varios gustos y la verdad es que lejos de lo que es el dance cover, el hecho de ser una jarogota o fan de Hello Project era algo que me definía mucho, específicamente siendo de Mori Musume, era algo que me definía prácticamente para mí en un 100%. O sea, ¿por qué? Porque como que de ahí sacaba todas mis ideas, sacaba mi motivación de seguir adelante y todo eso. Entonces como que cuando de repente me deja de gustar y corto el dance cover totalmente, eh, realmente fue como si una parte de mi personalidad se perdiera, pero una parte muy importante. Intentaba yo tener como otra obsesión parecida con Morning, o sea, como que me entré al fandom de AKB48, me metí al fandom de Momoiro Clover Z, de los grupos que son como Ikemen, como ese tipo de grupos.
y ninguno me llenaba realmente. O sea, era como que una que otra canción me gustaba, pero no había esa motivación suficiente como la de Morning en su momento, de voy a empezar a escuchar esta canción y luego me voy a otra y otra y otra. O sea, no hubo esa parte tan orgánica como yo lo esperaba. Y un ratito me fui del lado del K-pop. Dije, a lo mejor en esta nueva vuelta puedo encontrar algo que me guste más que Morning, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo que yo necesitaba, como esa obsesión de obsesionarme con algo, con una música. Intenté retomar, pues, lo que era Girl Generation, que fue el primer y único grupo de K-pop que realmente yo seguí. En ese entonces ya existía Blackpink, así que intenté meterme con Blackpink, con BTS, con Twice, o sea, con muchísimos grupos lo intenté y aunque tienen muy buenas canciones, no hay algo que termine yo de decir, o sea, con esto me voy a obsesionar. Sí hay canciones que me gustan mucho y con las que me obsesioné, pero no para conocer toda la discografía como en su momento con Morning. Estaba muy como muy negativa en ese aspecto. No, porque no me gustaba. O sea, no me gustaba nada. O sea, y era como, ya no encuentro motivación, o sea, para seguir siendo fangirl, porque también, o sea, esa parte a lo mejor la desarrollé, bueno, la nombré después, que soy muy, muy fan de las cosas, o sea, pero muy fan. Yo no soy fan normal de que, bueno, de vez en cuando. O sea, ok, no, o sea, yo soy una fan que o es fan o no es nada. Y después conozco el Haro Podcast y fue algo tan, no sé si decirle tan de casualidad. Yo los conozco a finales del 2021 con el especial de Año Nuevo del 2021. Entonces, y no me llamó realmente la atención como tal el nombre, porque creo que en ese entonces, como ya estaba tan alejada de todo, creo que ni siquiera lo topaba. O sea, era como de quejaro, ok, o sea, no hallaba más. Cuando le pasé por encima el cursor al video, ya salió un previo. Entonces yo recuerdo haber visto la cara de Anita y fue como de que, Anita, ¿qué haces aquí? La verdad que yo en ese entonces, pues obviamente no era amiga de Anita, pero la conocía como todos en el fandom. Entonces sí fue como de que, o sea, voy a verlo porque está Anita. Y la verdad es que me gustó mucho. Algo que encontré, que no estaba buscando en ese momento, esto era algo que yo me hubiera gustado mucho que existiera cuando tenía 15 años, 16 años, o sea, porque por eso es que yo buscaba mucho ese tipo de contenido y nunca lo encontraba. Algo que fuera constante, fijo y estuviera actualizándose constantemente. Y ya les he dicho que yo no soy como fan de poquito, o sea, soy muy fan o no soy fan de nada. Yo recuerdo que les empecé a comentar como un montón de cosas y así, y hasta que me invitaron y después me invitaron a ser parte del programa. Entonces la verdad fue algo muy especial a la fecha. Realmente agradezco que haya llegado a mi vida otra vez porque al final de cuentas me reactivó la manera fangirl y que aparte me dio como resultado amigos maravillosos. Y no solo me refiero a mis amigos del programa, sino también a personas externas que he conocido como a raíz de que empecé otra vez a ser activa en redes sociales, a partir de que adopté un nuevo nombre ya en todo esto. O sea que en un inicio era para un nombre para ser ser y pasar desapercibida, y después pasó a ser mi nombre de usuario y ahora es el nombre como el que la mayoría me conoce en el fandom. A la fecha creo que no cambiaría nada de lo que pasó, o sea, nada, por más que en su momento me haya dolido mucho separarme de todo lo que me gustaba, de que a lo mejor muchas cosas me desilusionaron, pero también hubo cosas bonitas. O sea, también hubo cosas que agradezco mucho haber vivido, las enseñanzas de muchas de mis compañeras que a la fecha me acompañan mucho. Y no cambiaría nada, o sea, no cambiaría las amistades que tengo ahora, no cambiaría las amistades que tuve en el pasado, no cambiaría nada. Eso es algo que jamás creo que les he dicho, pero me han retado mucho en muchos aspectos. O sea, yo nunca me hubiera visto viajando a otro estado yo sola, yo nunca me hubiera visto hablando frente a una cámara, yo nunca me hubiera visto siendo más abierta con respecto a muchas cosas. Y ahorita el poder hacerlo, el poder hacer contenido que a mí me gusta, que siempre he visto y que me digo, algún día, o no sé, mis pensamientos, ¿no? Poderlo hacer es algo de lo que estoy de verdad muy agradecida. Y ahora volver al dance cover, la verdad es que lo considero una oportunidad y un regalo muy grande. Que quisiera aprovechar el tiempo que se pueda aprovechar. No me importaría tanto si son 3 años, 4 años, 5 años, 1 año. O sea, realmente no me importaría eso mucho. Eso como solista, creo que
al final de cuentas siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir, que mi más, ¿cómo decirlo? Mi más grande meta, por así decirlo, es sobre todo difundir lo que es todo el Hello Project, lo que es, al final de cuentas, mis gustos, ¿no? De todo esto, de que es la agencia. Digo, y también otros gustos que he adquirido con el paso de los años. No me considero como tal chica idol, que es como un término que ha estado muy presente últimamente en el dance cover, pero yo no me siento tan identificada con ese término porque creo que mi temporada como dance cover idol, creo que ya lo pasé. Fue muy bonito, o sea, jamás lo voy a negar, jamás lo voy a como a soltar de alguna manera. Yo creo que me considero más fan cover, o sea, porque creo que me describe mejor. Si fuera por mí, le incluiría el fangirl cover, porque al final de cuentas creo que sí soy muy efusiva con las cosas que me gustan y más últimamente. Pero sí, realmente no me considero idol de ningún tipo. Simplemente me gusta difundir, quiero difundir Hello Project, quiero difundir todos los demás artistas que me gustan, realmente me quiero esforzar por eso, por hacerlo bien y por mejorar poco a poco, porque a lo mejor ahorita los primeros pasitos de nuevo siempre son difíciles, digo yo, y a lo mejor no va a haber un contenido tan consistente, o a lo mejor aún van a tomar tiempo para que ciertas cosas tomen como su forma, pero por mientras quiero hacer como lo mejor posible y también ir retomando todo esto de a poco y tratar de ir como lo más, ¿cómo decirlo? Lo más evolucionada posible de a cómo salí del dance cover. Tú seas más independiente y libre, ajá. Mira bien cómo lo hago yo y tienes que construir tu camino y decirles que esta vida elijo. Ahorita vamos de regreso, estábamos hace rato al escenario medio escenario, y yo diría que voy a bailar 2 canciones, pero no creo, porque una yo nunca me aprendí Pioco Pioco Ultra para empezar, o sea, es una canción que me la intentaron enseñar en su momento, pero nunca entendí nada, o sea, y me acuerdo que sí fue la primerita que me mandaron a ensayar y pues obviamente jamás la ensayé porque me daba pena. Y ahorita creo que Masara, pero es que Masara... creo que me lo medio hace, la primera versión de las Kyoto. No me acuerdo qué otra canción llegué a bailar aquí, más que Watashi de las Just Just.